Iglesia Nazaret Central presenta la serie ¿Quién es y qué hace el Espíritu Santo? Con el tema ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Impartida por el pastor Walter Heidenreich. Siéntese. Gracias a Dios Trino, a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que podemos venir y darte la gloria y la honra y cantarte con libertad, adorarte. Y gracias, Espíritu Santo, porque como comenzamos a ver el domingo pasado, cuando tú entras a nuestras vidas, allí permaneces para siempre. Y no quieres que te apaguemos, quieres que te demos la importancia y el timón de nuestra vida, que te demos el control, el GPS, el Waze, la brújula, el disco duro, que tú controles nuestras decisiones en todo aspecto, que tú nos guíes a lo mejor, que nos guíes a toda verdad, que nos sostengas en los momentos difíciles, ante las noticias difíciles, ante alguna emergencia médica, ante alguna noticia difícil. Ahí estás tú para sostenernos, fortalecernos, ayudarnos y a vivir en victoria. Te alabamos y pedimos nuevamente tu asistencia como maestro para enseñarnos este tema hoy. Que si tú no nos iluminas, si tú no tocas el corazón, por mejor expositor que uno sea, aquí no se logra nada. Es la intervención tuya en el corazón lo que produce la sabiduría espiritual, el entendimiento espiritual que va más allá que la inteligencia mental. Gracias, Espíritu Santo, porque eres nuestro auxilio y nuestro maestro por excelencia. A ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Javier. ¿Es usted cristiano? Sí, claro que sí. ¿Y por qué? Y porque recibí a Cristo en mi corazón. Ay, dígame, ¿usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo? Quizás sí. ¿Cómo no sabe? ¿Hablan lenguas? Bueno, no. ¿No le gustaría ser bautizado en el Espíritu y hablar en lenguas? Tal vez. Esa es la conversación típica en muchos lugares. Y cuando nos hacen este tipo de preguntas, a veces los cristianos no sabemos bien qué responder. Y comenzamos a dudar. Y escuchamos muchas voces por ahí en los medios de comunicación o en iglesias que hablan de estas cosas. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿qué es esto? Hoy queremos hablar del segundo tema de esta serie del Espíritu Santo. Y queremos hablar y responder la pregunta, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Este es uno de los temas que más confusión ha causado y divisiones entre hermanos en Cristo. Y queremos responder varias preguntas y en general 3 preguntas. Primero, ¿por qué hay tanta confusión con este tema? Segundo, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo o cuáles son sus características? Y tercero, ¿cuáles son los resultados o las consecuencias de ser bautizado en, por o con el Espíritu Santo? Porque se puede usar cualquier conjunción allí. Confusión, características y consecuencias. Confusión, características y consecuencias. Con 3C empiezan todas, fácil de recordar. ¿Por qué hay tanta confusión respecto a este tema? Así que como el tiempo apremia, y este es un tema que se podría desarrollar y buscar muchos versículos bíblicos, pero tenemos 35 minutos a 40, así que empecemos. Primer pregunta. ¿Por qué hay tanta confusión respecto a este tema? Le voy a explicar o mostrar 4 puntos. De todos uno podría hablar muchísimo, pero quiero en líneas generales y muy brevemente decirles por qué está la confusión con este tema en la iglesia cristiana. Así que espero que usted tenga los sentidos atentos, porque Dios quiere enseñarle algo que le va a servir toda la vida para funcionar como Él quiere que usted funcione en esta vida. Primer problema, ¿por qué hay tanta confusión respecto a este tema del bautismo del Espíritu Santo? Primero, porque la mayoría de los cristianos prefiere una revelación, un sueño, una experiencia emocional, o que alguien le diga, Dios me dijo esto de ti, a tomarse el tiempo para leer
y escudriñar las Escrituras y orar lo que Dios dice. Porque es más fácil. Es más fácil, si yo tengo que tomar una decisión, es más fácil que alguien me diga, Dios me dijo que tienes que hacer esto, o tuve este sueño, o esta revelación. Eso es más fácil que sentarme a buscar a Dios, orar, leer la Biblia, pedirle cuál es su voluntad. Entonces la mayoría de los cristianos están hambrientos de experiencias emocionales, de sueños, revelaciones, experiencias subjetivas, porque creen que ahí está la clave que necesitan para la vida. Y entonces esto es lo que hacen. Usan su experiencia, sus sueños, sus revelaciones, sus profecías para interpretar la Biblia. Y eso es incorrecto. Usted y yo tenemos que usar la Biblia para interpretar nuestras experiencias, sueños, visiones y todo lo demás. Es al revés. Pero la mayoría de los cristianos prefiere, Dios me dijo que vas a hacer esto. Prefieren un sueño, un estado de éxtasis. Y no usar a Dios y a la Biblia para que les interprete sus experiencias, sus sueños, sus revelaciones. ¿Se da cuenta? En muchas iglesias cristianas y muchos cristianos conservadores igual, esto está en segundo lugar. Las iglesias, muchas pentecostales carismáticas y también conservadoras, los hermanos prefieren los sueños, las experiencias, porque esto me gusta y Dios me dijo esto y lo otro, para interpretar la Biblia. Y en muchas iglesias conservadoras se van al otro extremo. ¿Saben lo que hacen? Usan la tradición y en base a eso interpretan la Biblia. Incorrectas las dos cosas. Hay que usar la Biblia para interpretar las tradiciones, si son correctas o no. Para interpretar un sueño, una visión, que Dios puede seguir hablando así, claro que lo hace, etc. Este es el manual de conducta. Este debe ser nuestro manual de decisiones, nuestro manual de ética en todo lo que hacemos. Y nunca pongamos una tradición o una experiencia emocional o un sueño por encima de la Biblia. No lo olvide. Nadie dijo amén, ¿eh? Les molestó eso. Vamos a lo segundo. ¿Listos? Ok. Segunda confusión de por qué la gente está confundida respecto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Por asociar el bautismo del Espíritu Santo con hablar en lenguas. No hay ningún texto bíblico, ninguna evidencia bíblica que diga que el bautismo del Espíritu Santo tiene como resultado hablar en lenguas. No hay. Pero en muchísimas iglesias se conjuga esto y a la gente se le dice, como la conversación al principio, si usted es bautizado en el Espíritu Santo, debe manifestarlo hablando en lenguas. Y no hay evidencia bíblica. Claro que es muy emocional y hermoso. No tiene fundamento bíblico. Si leemos todo el capítulo 12 de 1 Corintios y todo el capítulo 14 de 1 Corintios, encontramos que el don de lengua existe, pero si se usa en la iglesia debe hacerse uno por vez y debe haber el don de interpretación para que alguien interprete el idioma local. ¿Qué está diciendo esa persona? Y hoy en día usted cuando escucha en las iglesias que hablan en lengua, es todos juntos, parecen un panal de abejas y no hay intérprete. Incorrecto, es un abuso del don de lenguas. Es un abuso. La Biblia es clara respecto a este tema. Ahora, no estoy predicando hoy del don de lenguas, aquí lo voy a dejar, pero no hay evidencia bíblica que nos diga que el bautismo del Espíritu Santo tiene como resultado hablar en lenguas. No hay. Tercer punto por el cual muchos cristianos están confundidos respecto al bautismo del Espíritu Santo. Es porque no diferencian el bautismo del Espíritu Santo a la llenura o plenitud del Espíritu Santo. Son dos cosas diametralmente diferentes. En 2 domingos voy a enseñar la llenura del Espíritu Santo. Ahí tú, Lindsay, diriges la alabanza ese domingo con el grupo. En 2 domingos voy a enseñar la llenura del Espíritu Santo. Y voy a hablar las condiciones para ser lleno del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo, y los resultados en una persona visibles de ser lleno del Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es algo totalmente diferente, como el día y la noche. Pero ¿vieron cómo nos podemos confundir con los términos?
Ahora bien, solo para que usted ya empiece a tener una idea, el bautismo del Espíritu Santo, que ya lo vamos a estudiar, ocurre una vez en el creyente. La llenura se puede repetir. El bautismo del Espíritu Santo nunca ocurrió antes de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y la llenura del Espíritu Santo sí ocurrió antes y también en el Antiguo Testamento. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia de todo creyente, aunque usted no lo sienta, y ya se lo vamos a explicar. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de todos. El bautismo del Espíritu Santo no se pierde, la llenura se pierde. El bautismo del Espíritu Santo resulta en una posición que tenemos con el Señor. La llenura resulta en poder para testificar, para ser fiel, para vencer tentaciones, para ministrar, para usar dones, etc. El bautismo del Espíritu Santo sucede cuando una persona acepta a Cristo. La llenura sucede a través de la vida cristiana, aunque cuando una persona acepta a Cristo, a veces puede ser lleno también en ese momento. Según la Biblia, y lo vamos a ver ahora, no hay requisitos para ser bautizado por el Espíritu Santo. La única excepción es aceptar a Cristo. Para la llenura del Espíritu Santo, como lo vamos a estudiar, sí hay requisitos. Por eso no todos los creyentes están llenos del Espíritu Santo. Algunos están más llenos de carnalidad y del ego que de otra cosa. Entonces, no hay que confundir el bautismo del Espíritu Santo con la llenura. Recuérdelo, no hay que confundir el bautismo del Espíritu Santo con la llenura. Recuérdelo. Y cuarto, la gente se confunde con el bautismo del Espíritu Santo porque no diferencian los diferentes tipos de bautismos del que habla la Biblia. Así que si tiene papel y lápiz, vamos a ver los diferentes tipos de bautismo de la Biblia. Porque esto nos ayuda a que luego sepamos a qué se refiere Dios cuando habla del bautismo del Espíritu Santo. Y no confundirlos con los otros tipos de bautismo bíblicos. ¿Listos? Vamos al primer bautismo en la Biblia. Vamos a hablar primero de los bautismos, vamos a llamarle mojados. Entonces luego vamos a hablar de los bautismos secos. ¿Está bueno? Listo. Primer bautismo en la Biblia mojado, no primero en orden, pero para diferenciarlo, un bautismo mojado era cuando Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. ¿Recuerdan? Podemos leer, por ejemplo, Mateo 3, y hay otros textos como Juan capítulo 1, yo tengo algunos textos escritos, Juan capítulo 1 del 25 en adelante. Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, él decía, arrepiéntanse de sus pecados, y como prueba de eso, bautícense. Ese es un tipo de bautismo en la Biblia. Segundo, otro tipo de bautismo, cuando Jesús fue bautizado. De esto encontramos en Mateo 3, del 13 al 17. Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán. Descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Dios autenticó que era su hijo y a partir de ahí comienza su ministerio público. Tercer bautismo mojado es el bautismo de los creyentes. Nuestro, con su base bíblica, por ejemplo en Hechos capítulo 8, 26 al 40, y hay muchísimos textos bíblicos en el Nuevo Testamento. En Hechos 8 el ejemplo de Felipe con el eunuco, o etíope, no me acuerdo, pero uno de ellos, no importa. Cuando se convirtió a Cristo, fue bautizado. Luego en la Biblia habla de que el bautismo es un símbolo público de algo que ocurrió ¿a dónde? Adentro. El bautismo no salva, ¿ok? Porque si el bautismo salva es una obra y no somos salvos por obras. Uno se convierte, aquí en la iglesia toman el módulo de membresía, se bautizan como un testimonio público de lo que el Señor hizo. Es identificarse con Cristo, me sumerjo al agua, salgo del agua como una muestra de que he muerto al pecado y resucito a una vida nueva. Ese es el bautismo de todos los creyentes, un símbolo externo de la salvación. ¿Pueden diferenciar ustedes los tres tipos de bautismos? Diferentes. Cuando Juan el Bautista bautizó, el bautismo único de Cristo y el bautismo de los creyentes. Esos son bautismos mojados. Vamos a los secos. El primer bautismo seco, el bautismo que Pablo menciona de Moisés. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10,
No quiero que sean ignorantes que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube. ¿Cómo es eso de ser bautizado en la nube? Que dice Pablo en 1 Corintios 10. Cuando nosotros leemos el paso del pueblo por el Mar Rojo, al salir de la esclavitud de Egipto, iba delante de ellos la nube, guiando al pueblo. Cuando llegan al Mar Rojo, Faraón sale con todo su ejército, que era el más poderoso de aquel entonces, para matar a los israelitas, que eran casi alrededor de 2 millones de personas. Dios interviene, el Mar Rojo se abre, pero antes que se abriera el Mar Rojo, dice Éxodo capítulo 14, Éxodo capítulo 14, versos 19 y 20, que la nube que iba delante de ellos se fue hacia atrás y se puso entre el pueblo y el ejército de Faraón. Y ellos pasaron por el mar. La nube los separó de la esclavitud. El Mar Rojo los introdujo a una nueva vida y se identificaron como verdaderos israelitas y quedaron libres de la esclavitud del pasado. Y Pablo usa ese ejemplo para decirnos esto, que ese Mar Rojo simbolizaba, y la nube, el término de la esclavitud y el comienzo de una vida nueva. Y Pablo dice, fueron bautizados en la nube. Noten qué interesante, es un símbolo de lo que pasó espiritualmente en el pueblo. No hay que confundir el bautismo del Espíritu Santo con esto. El otro bautismo seco es el de Cristo con sus sufrimientos en la cruz. Dice en la Biblia, en Lucas 12:50, tengo que pasar por la prueba del bautismo, dijo Jesús, en Lucas 12:50. Ya había sido bautizado en el río Jordán, pero está por morir, está por ir a la cruz. Y dice, tengo que pasar por la prueba del bautismo. Y luego dice en Mateo 20:22, ustedes no saben lo que piden, le dicen los discípulos, yo tengo que sufrir, tengo que beber un trago amargo de la copa. Y cuando leemos luego en los evangelios, en el Getsemaní, Jesús dice, esta es la copa que bebo, simboliza los pecados del mundo y yo me los voy a tragar todos en el sufrimiento en la cruz. Es un tipo de bautismo, dijo Cristo, que se refiere a su sufrimiento, llevando simbólicamente los pecados de nosotros. Así Él fue bautizado en el sufrimiento, en la muerte. De este bautismo no tiene nada que ver el bautismo del Espíritu Santo. Otro bautismo seco, el bautismo en fuego, que aquí hay un problema también en muchos cristianos y en muchas iglesias, porque se cree que el bautismo del Espíritu Santo es fuego, 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 y no hay sustento bíblico. Cuando leemos en los evangelios, por ejemplo, en Mateo 3, 11 y 12, y podemos leer en Lucas también, Juan el Bautista dijo, yo lo bautizo con agua, y así fue lo que él hizo. Pero viene Jesús, que yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice el verso 12 de Mateo 3, el fuego se refiere al infierno. Ah, qué interesante. Entonces Juan el Bautista está diciendo que Cristo iba a bautizar en el Espíritu Santo a los creyentes, y el bautismo de fuego es el infierno para los incrédulos. Ellos van a disfrutar de ese bautismo en el infierno. Y hoy en muchas iglesias se habla de que el Espíritu Santo, que fuego. ¿Por qué no leen la Biblia y la interpretan correctamente? Hay que leer el contexto que está diciendo Cristo. Claro que es emocionante, ¿no? Si esta semana hubiésemos hecho nosotros un anuncio, hermanos, vengan este domingo, los vamos a bautizar en el fuego y en el poder. ¿Cuánta gente aquí vendría? Porque la gente quiere experiencias, emociones, y no leen la Biblia para interpretar las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia debe ser nuestro manual de conducta, de ética, de doctrina, de práctica, de todo lo que nosotros hacemos. Y todo lo que hace, todo el chirmol, debe interpretarse a la luz de la Biblia, no al revés. No al revés. Entonces el bautismo de en fuego tiene que ver con lo que van a disfrutar los incrédulos en el infierno. Serán bautizados en el infierno, dice allí. Y nos falta otro bautismo. Ese es el que nos interesa hoy. Por fin llegamos ahí.
el bautismo del Espíritu Santo, que encontramos aquí en Gálatas y en 1 Corintios 12, dos textos que nos van a ayudar a entender lo que es. Así que vamos a ir ahora a ver esos dos textos, pero antes de eso quiero explicarles un poquito algo más, antes de analizar brevemente lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces esa confusión? Confundir lo que es la llenura, confundir lo que es el don de lengua, usar las experiencias para interpretar la Biblia, confundir los tipos de bautismo que producen los creyentes, un montón de situaciones complicadísimas. Confusión, impureza doctrinal, pleitos, peleas, discusiones, divisiones de iglesias, frustraciones, porque hermanos que no hablan en lengua les hacen creer que son de segunda categoría, porque les dicen que no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y eso es un error. No hay cristianos de segunda categoría. Todos somos de primera categoría para el Señor. Todos. Lo crea o no lo crea, lo sienta o no lo sienta, es lo que dice la Biblia. Aleluya, nuestro Señor. Pero esto es lo que viven muchos cristianos. Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, veamos cuándo sucedió por primera vez. Con 4 textos esto ya se puede ver. Y luego les quiero decir brevemente lo que significa y qué produce en un creyente. Primero, cuando Juan dice, por ejemplo, en Marcos 1:8, yo los bauticé allí en el río Jordán con agua, pero Jesús los bautizará con el Espíritu Santo, también lo dice en Marcos 1:8. Entonces noten el verbo que utiliza Juan. Él los bautizará. Pasado, presente o futuro. Futuro. Juan dice, en este momento, yo los he bautizado con agua, yo bautizo a Jesús, pero Él los va a bautizar en el futuro. Luego viene Hechos 1:5. Hay otros textos, pero vamos a Hechos 1:5. Cuando Jesús asciende, antes de ascender, les dice, Juan los bautizó con agua, pero en muy pocos días, ustedes, ¿qué va a pasar? Serán futuro bautizados con o por o en el Espíritu Santo. Noten, Jesús dice, Juan los bautizó con agua, porque Juan primero dijo, yo los bauticé con agua, Jesús en el Espíritu. Jesús dice, Él los bautizó con agua y en pocos días serán bautizados por el Espíritu Santo. Y luego llega Hechos 2, desciende el Espíritu Santo, nace la iglesia, porque antes no había iglesia, eran religiosos, obviamente piadosos a Jehová, pero la iglesia nació en Hechos 2, y hay un texto clave en Hechos capítulo 11, versos 15 y 16, porque nos habla del bautismo del Espíritu Santo ya en pasado. Dice Hechos 11, dijo Pedro, cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos, como sobre nosotros, al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, y Pedro hace alusión a Hechos 1:5. Cuando dijo Jesús, Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Noten la progresión de los verbos. Juan habla del futuro, Jesús habla del futuro, Pedro habla del pasado. Y ese pasado fue, y ese futuro para los primeros textos fue Hechos 2. Ahí comenzó la iglesia. Esa es la progresión histórica de este tema. Y cuando llegamos a las partes que nos enseña este tema, llegamos por ejemplo a Gálatas, que Pablo habla, y Pablo dice en Gálatas 3, todos ustedes son hijos de Dios, mediante la fe. ¿Okay? No es que todos los seres humanos son hijos de Dios, son criaturas de Dios. A veces escuchamos a un político que dice, mis hermanos de tal país. Eso de hermanos es para quedar bien. Somos hijos de Dios por la fe, los que creemos en Cristo. Los demás no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Se van al infierno, les guste o no les guste. Todos son hijos de Dios mediante la fe. A todos esos hijos de Dios mediante la fe, todos han sido bautizados en Cristo. Note usted, la palabra todos. ¿A quién incluye todos? A todos los hijos de Dios que creyeron en Cristo por la fe. Y todos han sido bautizados.
Noten el verbo bautizados. Pasado. Voz pasiva. El ser humano no hace nada para ser bautizado. Es algo que Dios hace. Solo uno lo recibe. Y el otro texto clave es lo que Pablo dice en 1 Corintios 12:13. Todos, de nuevo, todos fuimos bautizados. Cuando uno entra allí a analizar la palabra o la frase fuimos bautizados, está en un tiempo verbal que en griego es el aoristo. Es un pasado aoristo que significa un momento en la vida con un alcance eterno que no se vuelve a repetir más. Sucedió una vez, para siempre. Todos fuimos bautizados. Voz pasiva. Es una acción de Dios. El ser humano no hace nada para ser bautizado. Lo recibe, nada más. Todos fuimos bautizados. Claro, lo recibimos cuando aceptamos a Cristo. Todos fuimos bautizados. ¿Para qué? Para ser solo un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo, también, esto es pasado, del mismo espíritu. Pablo nos dice, oren para ser bautizados. No hay ninguna orden en la Biblia que nos diga que hay que orar para ser bautizados, como se enseña en muchas iglesias. Para Pablo este era un hecho concreto, real, en la vida de todos aquellos que tienen a Cristo en el corazón. No es un asunto de sentimientos, de sentir un éxtasis, como muchos creen. Y ya les voy a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de Efesios 5:18. No se embriaguen con vino, pero sean controlados con el Espíritu. No habla de descontrol, habla de control. Que así como la bebida controla a una persona, que el Espíritu Santo tome control. No perdiendo los sentidos, las emociones, como en algunas iglesias, hacen así y creen que ahí está el Espíritu. No tiene fundamento bíblico, pero que nos gusta eso. ¡Ay, qué lindo! Esas emociones y sentir. ¡Ay, y esas experiencias! ¡Ay, el profeta me dijo eso! Y ahí voy y lo hago y meto la pata. Y esto y lo otro. Porque queremos interpretar la Biblia de acuerdo a mis experiencias y eso es incorrecto. Hay que usar la Biblia para interpretar las experiencias, no al revés, no usar las experiencias para interpretar la Biblia. Todos fuimos bautizados en un solo espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, el bautismo del Espíritu Santo es cuando Él entra en nuestra vida y nos introduce espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Eso es. Cuando nosotros nos convertimos, hay varias cosas que suceden. El Espíritu Santo nos ha convencido de pecado. El Espíritu Santo, como estudiaremos el domingo que viene, entra a morar. Y el Espíritu Santo nos bautiza. El Espíritu Santo nos sella, como estudiaremos el domingo que viene. Y el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo. Note, el bautismo del Espíritu Santo no es un acto repetitivo. Es un acto de iniciación en la vida cristiana y de identificación con el cuerpo de Cristo. ¡Wow! Así que, pastor, ¿yo soy bautizado en el Espíritu Santo? Sí. A pesar de que cometí errores, sí. A pesar de que soy carnal, sí. Porque Pablo, cuando dice en 1 Corintios 12, le está hablando a la iglesia de Corinto que era carnal, a ellos que en el capítulo 3 les dijo, ustedes son unos inmaduros, son unos carnales. A ellos les está diciendo, ustedes han sido bautizados en el Espíritu. ¡Qué increíble! Noten ustedes la confusión que hay hoy en día en este tema. ¿Se dan cuenta? Es un hecho del pasado en la vida de un creyente. La única condición para ser bautizado en el Espíritu Santo es aceptar a Cristo, que en ese momento sucede el bautismo. Lo sienta, no lo sienta, se lo hayan enseñado, no se lo hayan enseñado. O usted, que quizás hoy por primera vez alguien le dice que está bautizado en el Espíritu y usted se convirtió hace 30 años y nunca nadie le dijo esto. Y usted por ahí se pensaba un cristiano un poquito como de segunda, porque no hablan lenguas, no tiene dones proféticos públicos.
Y escucha a veces en la televisión, en la radio, otras iglesias que le dicen que para tener el bautismo del Espíritu Santo se debe evidenciar hablando en lengua. Y usted se siente así como un pollito mojado. ¿Sí? No, hermanos. No hay cristianos de segunda o de tercera. Somos todos de primera, bautizados por el Espíritu Santo. Lo creamos o no lo creamos, lo sintamos o no lo sintamos, lo sepamos o no lo sepamos. Es un hecho bíblico, real, concreto. Ahora nos queda a nosotros ahora creerlo. Aunque no lo sintamos, creerlo. Es un hecho del pasado en el momento en que uno fue salvo, de una vez para siempre, salvo. Y no hay órdenes en la Biblia que digan sean bautizados. No hay. ¿Por qué? Porque es un hecho real en el momento en que uno se convierte. Yo no tengo que ponerme a orar, Señor, bautízame. No, ya soy bautizado. Eso me da confianza, autoestima, seguridad, identidad en Cristo, seguridad de salvación y cuántas otras cosas más. Ahora, hay órdenes en la Biblia donde se dice que uno tiene que orar para hacer y pedir. Y hay condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. Eso es otra cosa que ya lo vamos a estudiar. Pero no para ser bautizados. ¿Qué consecuencias tiene esto de ser bautizados en el Espíritu? ¿Qué consecuencias, qué resultados tiene? Yo me convertí en el año 91. Algunos de ustedes ni habían nacido, ni en la cigüeña los tenía todavía. Somos de la época de los dinosaurios. A mí nunca me enseñaron esto. Nunca. Y yo escuchaba predicadores y gente que decía que el Señor quiere ser bautizado en el Espíritu, quiere hablar en lengua. Y uno decía, ay, qué lindo sería, porque si no parece que uno es de quinta más o menos. Hasta que una vez un profesor que era misionero en Venezuela por 20 años con indígenas primitivos Yanomamis, donde en ese momento que este profesor nos conocimos, ellos habían venido después de 20 años de Venezuela, donde los monos tomaban pecho de las mujeres allí con los indígenas. Y yo vi las fotos, ellos usaban taparrabos solamente. Y él vivía así allá. Ya cuando era grande vino a Estados Unidos, nos conocimos. Y hablando de este tema, él me enseñó esto. 10 años después de haberme convertido, alguien me dijo, tú ya eres bautizado en el Espíritu Santo. Y hace 10 años fue eso. Aunque tú no lo sabías, no cambió la realidad. Qué lindo que fue. Fue como una liberación interna. Señor, gracias. Perdóname por mi ignorancia, como dice Oseas, mi pueblo muere por falta de conocimiento bíblico. Señor, gracias. Yo nunca me di cuenta. Yo siempre buscaba experiencias, como la mayoría de los cristianos. Quiero sentir. Hasta que el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a toda verdad, me iluminó en la Biblia de estos bautismos y de la verdad de estos textos. Y yo dije, wow, yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Ahora me río de los que enseñan cosas que ni saben lo que enseñan. Y lo felicito a usted por estar aquí. Y felicitarlo porque usted está atento. Porque en algunas iglesias cuando le dicen la verdad, la gente se va. Aquí le decimos la verdad y la gente viene. Porque siempre hay un remanente hambriente de la palabra del Señor. ¿No es cierto? Dele un aplauso al Señor. Primero, y no les pude agrandar esto, si alguien lo quiere y nos manda un email o a algunas secretarias, ahí se lo enviamos. Uno está perdido, pero el Espíritu Santo nos convence de pecado, aceptamos a Cristo y ahí somos bautizados en el Espíritu, en ese mismo momento. ¿Para qué? Como dice 1 Corintios 12, y ahí nos introduce al cuerpo espiritualmente, nos introduce en el cuerpo, en la iglesia. Espiritualmente hablando, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué más produce el Espíritu Santo? Su bautismo, muchas cosas. Por ejemplo, nos da una posición nueva. Solo quiero leerles lo que dice Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5.
Ahora hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios. Recuerde que paz de Dios es diferente a la paz con Dios. No se puede tener paz con Él si primero no se tiene la paz de Él adentro. Cuando nos convertimos, Él nos da su paz. Tenemos paz y hacemos la paz con Él. Justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Ahora también tenemos acceso a Él continuamente. Ahora nos mantenemos firmes. Ahora nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que en los sufrimientos, como cantábamos, Él nos ayuda a perseverar y no tirar la toalla. La esperanza que tenemos en Él no nos defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su Espíritu Santo dentro de nosotros. Miren lo que dice Pablo. Y nos dice que hay que sentir, que usted tiene que ser revelado, que alguien le tiene que decir, Dios me dijo esto para usted. Nada de esas chirmoles que andan hoy en día. Chirmol, mis hermanos, chirmol. Que vivimos en una época donde hay cristianismo light, parecen la espuma de la Coca-Cola. Poco sustento, pura espuma, efervescentes, quieren experiencias, quieren sentir, pero lo que no quieren es buscar al Señor. Porque es más fácil sentir algo que buscar algo. Y como pastor no quiero eso de usted. No queremos con los líderes eso de usted. Queremos que usted madure, que crezca en la fe, que crezca tomando, como dice Pedro en sus cartas, la leche espiritual, no que le pongan agua, no adulterada. Leche entera, no deslactosada, light, descremada y 0% como hoy venden, que es pura agua. Muchos cristianos hoy están así, deslactosados, guiados por doctrinas de acá para allá. Donde sientan algo, ahí van. ¡Ay, aquí siento, aquí siento! Siga sintiendo, mi hermano, así le va a ir en la vida. Dios quiere cristianos robustos, estables, firmes, anclados en la fe. Que no se muevan de aquí para allá, que sepan lo que creen. Y entonces el Señor nos da esa posición nueva cuando nos bautizamos, o mejor dicho, cuando Él nos bautiza, cuando aceptamos a Cristo. Además, esto nos ayuda a no pensar defectuosamente de nosotros y a tener nuestra identidad clara en Cristo, nuestra autoestima clara, que no somos de segunda. Y cuando viene alguien y nos dice, pero tú no hablas en lengua, ¿qué importa? Prefiero controlar la lengua y no hablar en lenguas. Porque esa es una de las evidencias del control del Espíritu Santo. ¿Sabía usted según la Biblia? No es hablar como un loro, es controlar la que uno tiene. Porque mucha gente hoy anda como loros en las iglesias hablando en lenguas, dicen ellos, pero van a su casa y maldicen a la gente. Critican, juzgan sin conocimiento, etc. No, mis hermanos, ese cristianismo no está en la Biblia. Ya que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y estamos completos en Cristo. Y si Dios ya nos ha dado a Jesucristo y Él mora en nosotros a través del Espíritu, ¿qué otra cosa nos queda? Agradarle a Él en la manera en que vivimos. Agradarle a Él que mora ya en nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento se habla tanto de los privilegios espirituales que ya tenemos, para que esto sea nuestra fuerza, nuestra motivación para vivir vidas que le glorifiquen a Él en todo momento. Entonces ahora, ¿tiene usted a Cristo? Sí. ¿Y por qué? Porque acepté a Jesús en mi corazón, por ejemplo. ¿Y es bautizado en el Espíritu Santo? ¿Ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Sí. ¿Y por qué? ¿Hablan lenguas? No. ¿Y fue bautizado? Sí. ¿Y cómo? 1 Corintios 12:13. Y otros textos ya dicen que es algo del pasado, ya pasó en mi vida. Y no hay evidencias que se necesiten. Es mi vida. Ya fui bautizado en el Espíritu Santo. ¿Y usted? ¿Qué le respondería al Señor si se le acerca a la salida a alguien y le hace esa pregunta? Ahora, si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted necesita ser bautizado en el Espíritu. Ahí sí. Pero si usted ya tiene a Cristo en el corazón, ya está. Ya está. Ya está. Ahora vívalo. Ahora, si alguien no tiene a Cristo en el corazón hoy,
no le gustaría ser bautizado en el Espíritu. No tiene que brincar, No tiene que sentir y perder la conciencia como en algunas iglesias. Anoche estuve mirando un poquito un concierto. Bueno, intenté. Me dio un poco asco y lo apagué. Siempre me pasa lo mismo. Y uno de los que cantaba empezó a hacer así. Y yo dije, puchica, ¿quién está llamando? Estaba llamando al Espíritu, dijo. ¡Hala! ¡Qué interesante! Yo no preciso hacerlo porque ya vive aquí adentro. Y si usted tiene a Cristo, también. ¡Aleluya, nuestro Señor! ¡Aleluya! Señor nos ayude, hermanos. ¿Qué pensará el Señor de la iglesia? Por eso dice Cristo, cuando yo venga, hallaré fe en la tierra. Cuando vemos el carácter de las iglesias de los últimos tiempos, según 2 Timoteo, decimos, estamos en los últimos tiempos. Pero qué lindo que siempre hay un remanente fiel. Y yo creo que aquí hay parte de ese remanente fiel y son ustedes. Así que ánimo, hermanos, vamos a agradar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Quiero pedirle al grupo que pase. Si usted tiene a Cristo en el corazón, usted ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Solo dele gracias. Pero si usted no tiene a Cristo en el corazón, ahí empieza todo y usted tiene que empezar por eso. No quisiera aceptar a Cristo si no lo tiene. Incline su rostro, vamos a orar. Si usted no tiene a Jesús en el corazón, si usted no está seguro de la salvación y quiere aceptar a Cristo, levante su mano. Quizás usted se apartó del Señor. Levante su mano. El Espíritu Santo quiere introducirlo en su cuerpo espiritual. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo? Allí arriba hay una mano levantada. ¿Hay alguien? Muy bien, espero que todos tengan a Jesús. Y si alguien no lo tiene, que el Señor le dé vida para hacer la decisión más importante de la vida. Señor, los que ya te tenemos en el corazón, te damos gracias, porque tu Espíritu nos enseña toda la verdad. Tu Espíritu nos guía a toda verdad. Y estamos seguros que tu Espíritu nos habló esta mañana. Quita la confusión de nuestra mente. Quizás acá hay algunos que han sido enseñados diferente, por experiencia solamente, por décadas. Y tú les estás abriendo los ojos espirituales. Que tú los convenzas, Señor, de tu palabra. Señor, te damos gracias por tu Espíritu. Gracias porque podemos estar firmes en la roca, que eres tú, Dios Trino. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Póngase en pie. Te invitamos los viernes a las 18:45 horas, domingos a las 7, 9:30 y 11:30 horas. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, 3300 Zona 3, Ciudad de Guatemala. Puedes seguir nuestras transmisiones en Facebook Live, los domingos a las 9:30 horas. Sintonízanos en Radio Cultural TGN, los domingos a las 11 horas. Para más información, descarga nuestra app. Visítanos también en www.nazaret.org.gt.